Los suecos se cansaron de que en cada congreso de FIFA donde se postulaban a organizar una Copa del Mundo, la votación se fuera para otro lado sin importar los motivos, ya sea porque otro tenía una mejor propuesta o porque apareciera Mussolini a decir se hace en casa o el motivo que a ustedes se les ocurra. Así que en el Congreso de 1950, hecho en Río de Janeiro, los muchachos se cansaron y no importó la cantidad de votaciones que hubo que hacer y presionaron lo suficiente para obtener la organización del sexto campeonato del mundo, sin importarles la alternancia entre América y Europa que debía respetarse, y entre el 6 y el 28 de junio de 1958 la Copa del Mundo finalmente se hizo donde los suecos querían. Italia y Uruguay, dos bicampeones, fueron las grandes ausencias de esta Copa del Mundo. Por primera vez participaron las 4 selecciones británicas: Gales, Irlanda del Norte, Inglaterra y Escocia. Fue el debut de la Unión Soviética con el gran Lev Yashin en el arco. Regresó finalmente Argentina a la Copa del Mundo junto a Brasil, Paraguay y México por el lado de América, mientras que de los europeos participaron además Suecia y Alemania como anfitrión y campeón defensor respectivamente, Austria, Checoslovaquia, Hungría, Francia y Yugoslavia, en un formato donde se eliminó el doble cabeza de serie y también en alargue en la fase de grupos, partidos todos contra todos, 4 grupos de 4 equipos, desempate entre el primer y el segundo por diferencia de goles y se mantuvo el partido extra para definir el segundo puesto en caso de empate. Luego cuartos de final, semifinal y a la final para definir al nuevo campeón del mundo. Los grupos se dividieron según geografía, sistema político, y porque primero por un lado quedaron los americanos, el otro grupo fueron las selecciones británicas, en el otro grupo los 4 selecciones del bloque socialista y después la del otro, la del bloque capitalista. Suecia, Hungría, Gales y México fue el grupo A. Alemania Federal, Checoslovaquia, Irlanda del Norte, Argentina el B, Austria, Unión Soviética, Inglaterra, Brasil el C, Francia, Yugoslavia, Escocia y Paraguay se quedaron en el grupo D. Alguno muy purista que me diga que Suecia no era un régimen capitalista y que es más una cosa distinta, está bien, se los acepto, pero digamos que fue la manera así grosera que encontré para describir cómo se dividieron las distintas selecciones en la Copa del Mundo. De paso, les agradezco y mucho de los comentarios que vienen dejando aquí debajo de este video, aportando cosas y bueno, y de alguna manera enriqueciendo lo que es esta serie dedicada a la historia de la Copa del Mundo aquí en el canal. Además de cómo se dividieron los equipos y las ausencias y los que volvían, hubo algún lío también en la eliminatoria y, como habrán visto, no había selecciones africanas ni selecciones asiáticas. Lo que pasó fue que, bueno, la FIFA tuvo la buena intención de tener selecciones de Asia y de África. Sin embargo, por cuestiones deportivas y deserciones, y yo me bajo porque juega este, y si aquel otro no va, yo tampoco, y a mí la verdad el fútbol no me interesa, y un montón de por qué, Israel terminó en la puerta de la clasificación de la Copa del Mundo, que se iba a hacer a través de una repesca intercontinental entre Europa, Asia y África. A Israel ya la FIFA le había quitado del bloque asiático, le había dejado en la parte de UEFA. Y fue así que Sudán, Egipto e Indonesia, todos países de religión islámica, dijeron: nosotros con Israel no jugamos de ninguna manera, se bajaron todos. Y es así que la FIFA dijo: bueno, pero Israel no puede clasificar a la Copa del Mundo, vamos a buscar un rival para hacer esta repesca. Y es así que invitó a Uruguay y a Italia, que habían quedado eliminados. Uruguay había quedado eliminado con Paraguay perdiendo 5-0 en Asunción, la primera eliminatoria que tuvo que jugar la Celeste en toda la Copa del Mundo, en toda la historia de los mundiales, y por primera vez se quedaba fuera de un mundial tras una eliminatoria. Pero bueno, lo que sucedió fue que Italia y Uruguay dijeron que no, y la FIFA dijo: bueno, ¿y ahora quién llamamos? Pues bien, vamos a asignar una especie de lucky loser,
venga Gales para acá, juegue contra Israel y en partidos de vuelta los galeses se quedaron con ese cupo que pudo haber sido para los israelíes y que finalmente se quedó Gales y así teníamos a las 4 selecciones británicas. Cerrado el paréntesis de las eliminatorias, vamos a ver cómo fue esta competencia que entre algunas cosas, como para decirles, Argentina debutó de amarillo con la camiseta de ese color. Imaginen hoy en día Argentina jugando de amarillo. Tiene una explicación bastante sencilla y particular, también típica de las cuestiones que pasaban en esa época, en muchas informalidades que aún ocurrían. No fue solo patrimonio de los mundiales pre-Segunda Guerra Mundial, muchas cuestiones que hoy día serían impensadas. Y también el caso particular de la selección de Brasil, que tuvo casi que un motín dentro de la selección, donde los referentes se le apersonaron al técnico y le dijeron: maestro, si esto no cambia y si este señor y este otro no juegan, no vamos a llegar muy lejos en el campeonato. Pues bien, esas cosas fueron sucediendo. Vamos a ver cómo le fueron a nuestras selecciones americanas en aquella Copa del Mundo de 1958. Vamos a arrancar por los grupos donde estaban México y Paraguay. A los mexicanos otra vez les tocó debutar contra el local, fue contra Suecia y lamentablemente perdieron 3-0. Fue el tercer mundial de la leyenda, el arquero Antonio Carvajal, que jugó su tercera Copa del Mundo. Mientras que los suecos ganaron contra Hungría 2-1 y empataron con Gales 0-0, quedándose con el primer puesto de aquel grupo que Gales le ganó a Turquía en partido de desempate el segundo puesto. A Hungría, perdón. Los húngaros ya con la selección bastante debilitada con respecto a lo que fue vicecampeona en el 54. Paraguay jugó contra Francia el 8 de junio y esta selección de Paraguay que hizo goles en todos los partidos tiene el récord de mayor cantidad de goles en una Copa del Mundo de la selección de Paraguay en apenas 3 partidos. Jas Fontaine, que le hizo 3 a Paraguay, 2 a Yugoslavia y 1 a Escocia, ya en la fase de grupos como para calentar motores, hizo goles en los 6 partidos de su selección en la Copa. Sin embargo, perdieron contra los yugoslavos. Francia quedó primero sobre Yugoslavia por diferencia de goles. Paraguay quedó tercero ahí a un puntito de la clasificación y los paraguayos lamentablemente se quedaron afuera de la Copa del Mundo, pero como les decía, tuvieron el hecho de que ya ganaron y aparte tienen el récord de participación. Paraguay había llegado, si mal no recuerdo, en el Mundial de Sudáfrica a los cuartos de final, pero la selección paraguaya en los últimos mundiales se ha caracterizado por unas defensas muy férreas y cuando te gana por poquito y en otros campeonatos del mundo incluso ha quedado fuera por ser demasiado amarrete. Ya vamos a ver en el Mundial del 98 a la heroica Paraguay liderada por Chile a ver cómo le hizo la vida miserable a Francia en los octavos de final de aquella Copa del Mundo y estuvo muy cerca de llegar a los penales donde los paraguayos se tenían una fe bárbara para dejar afuera a los franceses con un especialista en aquello de los penales como José Luis Félix Chilavert en el arco. ¿Qué pasó con Argentina? El otro debutante, el otro participante americano. Los argentinos tenían aquello de que durante todo ese tiempo que no estuvieron, o mejor dicho, que estuvieron ausentes de la Copa del Mundo. Yo recuerdo a mi abuelo decir que siempre los argentinos se autoproclamaban campeones morales. Ellos eran los mejores y todos aquellos que estaban jugando allí en la Copa del Mundo eran menos que ellos, pero no había nada que lo demostrara en la cancha. Más allá de algunos partidos, como por ejemplo un partido que hubo con la selección inglesa en la década del 50, donde los argentinos ganaron y bien, y decían, bueno, ya le ganamos a los inventores de fútbol, no hay nada más que hablar, nosotros somos los mejores. Bueno, ese tipo de cosas ya lo expliqué en el Mundial del 50, entre el gobierno de Argentina, cómo se ha debilitado la Liga Argentina por el éxodo de muchos futbolistas. Y bueno, finalmente después de que la AFA decidió vamos a volver a la Copa del Mundo, ahí sí volvieron a participar. Y aquello de los campeones morales fue porque aparte cuando se jugaban las Copas Américas, Argentina es el único que ganó 3 consecutivas en la década del 40, se había presentado como el campeón de América vigente e iba con muchas ansias de demostrar su fútbol y llegar lejos en aquella Copa de Suecia 1958. Sin embargo, en el debut con Alemania no le fue muy bien. Ahí vemos a los capitanes y observen que esa no es la camiseta de Argentina. El árbitro del partido dijo que para él la albiceleste y la blanca de Alemania le iba a confundir y es así que de apuro se consiguieron las camisetas del Malmo, del equipo de la ciudad donde se jugaban, que eran
amarillas. El partido empezó más tarde, pero Argentina y Alemania pudieron jugar, partido que ganaron los alemanes por 3-1, pero Argentina vistió con los colores de Brasil. Argentina también le ganó 3-1 a Irlanda del Norte en Halmstad en su única victoria de aquel campeonato, porque el 15 de junio el Helsingborg iban a recibir la mayor goleada de la historia de esta selección, 6-1 sobre Checoslovaquia. Fue la mayor goleada en la historia de los mundiales de Argentina, que se equipara con el 6-1 de Bolivia en La Paz y el 6-1 de España en la preparación rumbo a Rusia 2018. El técnico argentino, ahí lo tienen cruzado de brazos, era Guillermo Stabile, y tenía buenas figuras en aquella época, el vigente campeón de América. De hecho, Guillermo Stabile dirigió a la selección argentina entre 1939 y 1960, todo un récord sin lugar a dudas. En el caso de los alemanes, empezaron ganando en aquel mundial, luego un empate 2-2 con Checoslovaquia, con un gol bastante polémico, un gol de esos gol fantasma, como se le dicen, le permitió al campeón defensor quedar primero. Irlanda del Norte definió su cupo con Checoslovaquia en el partido de desempate, y de esa manera los irlandeses se clasificaron a los cuartos de final de esta Copa del Mundo. Otro caso particular en el grupo que falta es el de Brasil, donde pasaron algunas cosas bastante interesantes en el camino, y muchas de las discusiones que sucedieron en el grupo repercutieron justamente en la suerte de esta selección, que tenía un técnico bastante particular, con, digamos, técnicas que no eran habituales para la época, en especial por algunos de los asistentes que tenía. La selección brasileña debutó ganando 3-0 contra Austria el 8 de junio, y el primer 0-0 de la historia fue el partido entre brasileños e ingleses en Gotemburgo el 11 de junio. Este señor, Vicente Feola, había sido asistente técnico en el Mundial de 1950 y, como les decía, además de los clásicos asistentes, incluyó un psicólogo en su cuerpo técnico. Trató de imponer un fútbol con un estilo adaptado a las exigencias del fútbol europeo, y ya para el partido contra la Unión Soviética, Nilton Santos, Didi y Bellini, que era el capitán, se enfrentaron al entrenador exigiendo la presencia de estos dos muchachos, Mané, Garrincha y Pelé. El psicólogo de Brasil había dicho que no hay ningún atisbo de inteligencia en él. La situación de Garrincha es irremediable. Pelé se venía recuperando de una lesión y por eso no estaba haciendo en cuenta. Esos dos cambios, presionados por los jugadores, el ingreso de Pelé por Mazzola, que te miraba más a Italia que otra cosa, después incluso en el siguiente mundial jugó por la selección italiana. Garrincha por derecha, que hizo destrozos por aquel lado jugando por Joel, y Dino Sani le cedió el lugar a Cito. Brasil pasó del 4-4-2 de estilo europeo al típico 4-2-4 más sudamericano, más clásico, más ofensivo. Con esa alineación nueva, Brasil le ganó 2-0 a la Unión Soviética, en un partido en una selección soviética donde ya atajaba Lev Yashin, uno de los primeros arqueros en usar guantes en una Copa del Mundo. Hoy día el premio al mejor arquero de una Copa lleva su nombre y ha sido nombrado como el mejor arquero de todos los tiempos. Cuestión discutible, sin lugar a dudas, pero bueno, más allá de eso, Brasil se quedó con el primer puesto del grupo, con 5 puntos. Unión Soviética y la selección de Inglaterra definieron en el partido de desempate, y los soviéticos pasaron a los cuartos de final. Aquel equipo de Brasil que jugaba, hay un documental en Netflix donde se habla de Pelé y su historia como futbolista, donde cuentan muy bien cómo fue aquel Mundial de 1958. En ese Mundial se centraron buena parte de ese documental / entrevista a Pelé, bueno, y donde se mostraba justamente la situación de Mazzola, un jugador, un delantero con más estilo europeo, un poco más frío, qué sé yo, y que en realidad esa presión de los futbolistas brasileños referentes al entrenador terminó definiendo la Copa del Mundo, porque el estilo táctico de que Feola le intentó imponer a Brasil fue sustituido por el de la técnica, la calidad y, como le decían, el estilo del Ginga, es el movimiento cadencioso y del dribbling brasilero que terminó imponiéndose en aquel Mundial del 58. Digamos, empezaron con el juego bonito.
En los cuartos de final de aquella Copa del Mundo, Suecia despachó a la Unión Soviética 2-0 en Solna, goles de Hamrin y Simonson para el equipo vencedor. Alemania Federal le ganó 1-0 a Yugoslavia con gol de Helmut Rahn y por el lado de los franceses despacharon a Irlanda del Norte con 2 goles, por supuesto, de Fontaine, que no fallaba en ninguno de los partidos. Brasil con dificultades eliminó 1-0 a Gales. Fue el primer gol de Pelé en la historia de la Copa del Mundo. Fue a los 66 minutos, lo marcaron bastante duro a quien luego fue apodado O Rey del Fútbol. Tan solo 17 años tenía Pelé en aquella Copa y ya se entreveraba con los grandes. Ya se entreveraba con los grandes de hace tiempo cuando debutaba en Santos y estaba acostumbrado a que le arremaran la ropita al cuerpo, pero obviamente tenía físico de un muchacho de 17 años. En las semifinales, la selección de Suecia le ganó a Alemania 3-1 en Gotemburgo en un partido bastante polémico. No es cuestión de hoy en día nada más que los jueces favorezcan a algún equipo en especial al local. Y fue un partido de luchas de estilos, del juego directo de los suecos versus la técnica de los alemanes con velocidad. El primer tiempo terminó 1-1 y después empezó el show del árbitro. Un jugador alemán fue expulsado a los 59 minutos, Huskowiak, y minutos más tarde quedaría con 9 por la lesión de un jugador alemán tras una patada criminal de un jugador de Suecia que siguió jugando el partido. Gren y Hamrin dieron vuelta al juego en los últimos 10 minutos y de esa manera los suecos se quedaron con uno de los puestos en la final y los campeones defensores se fueron derrotados de la Copa del Mundo. Esto de que los jueces favorecen al local no es nuevo, ya lo hemos visto antes y lo seguiremos viendo en las distintas ediciones de la Copa del Mundo y arbitrajes polémicos y el offside que no cobraron o el equipo que no quería la organización que ganara y un montón de cosas y todo lo que con lo que ustedes quieran alimentar en base a polémicas. Todo eso ha sucedido en la Copa del Mundo y este Mundial no fue la excepción. Siempre hay cosas para discutir y de las que quejarse. Recordando aquel partido, ¿se acuerdan? En el Mundial del 30, donde Argentina le ganó a Francia 1-0 y el árbitro del partido terminó el juego a los 84 minutos cuando los franceses iban rumbo al empate. Imaginen todas las cosas que han pasado en los mundiales y muchas de ellas que deben haber quedado fuera de algún reporte, se deben haber perdido en algún archivo y que ni nos hemos enterado. La otra semifinal la disputaron Brasil y Francia en lo que fue realmente un partidazo que arrancaron ganando los brasileños con gol de Babá a los 2 minutos. Fue una exhibición, una clase de Didi, el centrocampista de Brasil, que era un jugador miren esa estampa, un tipo, una elegancia dentro de la cancha, hizo un golazo desde afuera del área, repartió fútbol, era una especie de 8 con mucho recorrido y dribbling en carrera, una técnica espectacular, ahí lo tenemos junto a Raymond Kopa, la figura de la selección francesa. Aquel partido tuve la posibilidad de ver algunos resúmenes y conté no menos de 25 jugadas, pero claras de gol entre los dos equipos y entre el mal estado de la cancha y seguramente un poco algunas malas definiciones propias de los jugadores, terminaron en este partido que tuvo 7 goles, ¿no? Vamos a entendernos, 25 situaciones de gol, 7 goles, habla a las claras de lo que fue aquel partido donde no se miraba el arco propio, se miraba solo el arco de enfrente y se jugaba de una manera que hoy día es muy difícil de ver y viendo las imágenes de aquel partido, de este Brasil finalista, podemos decir que en aquellos tiempos creo que habían algunas cosas que evitaban que los partidos fueran siempre, que no hubiera tanta defensa y que el cero no estuviera presente en aquellos partidos. Francia le ganó a Alemania en el único partido que le ganó a los alemanes, o en el último partido que le ganó a los alemanes en la historia de los mundiales. Jacques Fontaine hizo 4 goles, se transformó en el goleador de la Copa del Mundo con 13 anotaciones. En las siguientes 3 ocasiones que se enfrentaron alemanes y franceses, ya sea por vía del partido o de los penales, los alemanes se salieron con la suya y dejaron afuera a Francia en alguna Copa del Mundo. Le decía aquello del partido, porque me quedé colgado del partido entre Francia y Brasil en la semifinal. Yo creo, ustedes me lo podrán decir en los comentarios, más allá del estilo de juego y cómo se jugaba en los 50 y cómo se juega hoy en día,
En aquella época no se premiaba el empate. Acuérdense que, por ejemplo, era un castigo estar en el segundo puesto de un grupo y había que jugar un partido extra para desempatar. No existían las definiciones por penales. Y esas cosas provocaban que los equipos, desde mi punto de vista, salieran al frente a ganar. De hecho, se ven algunas torpezas, llamémosle, en algunos futbolistas, producto del mal estado de algunas canchas, o sea, torpezas provocadas por el mal estado de la cancha, o que quizás la pelota, a medida que iba avanzando los partidos, estos campeonatos del mundo hechos en el verano europeo han tenido la característica de mucho barro en las canchas, de canchas pesadas, de pelotas que iban aumentando de peso a medida que corría el tiempo, porque no eran como las de ahora, esas perfectas, esféricas, excelentes, y que no permiten que aumente o se deforme, no aumente su peso sin importar el agua que haya alrededor. Entonces, me parece que la forma en la que se jugaba de ir al frente era producto también de las reglas de disputa de los campeonatos y también la idea de que lo que sirve es ganar y no especular tanto. En el correr de los campeonatos vamos a ver que en cuanto aparecen oportunidades para especular es cuando aparecen los resultados más cortos, los empates y los equipos que cada vez empiezan a ser más mezquinos. Cierro paréntesis, ustedes mirán en los comentarios qué les parece este punto de vista que tengo con respecto al qué tan ofensivo eran los equipos. Estos primeros mundiales tuvieron mucha cantidad de goles, pero bueno, es un tema a analizar y a poder seguir discutiendo quizás en algún otro video y ver alguna otra cosa de por qué antes se iba tan al frente y ahora se especula tanto, y pese a que pueden haber dos selecciones que sean hiperprofesionales y muy bien entrenadas y con grandes futbolistas, terminamos viendo resultados cortitos y que se definen apenas por detalles, pero por detalles de pocos goles y no con un muy buen ida y vuelta en cada uno de los partidos. Quedé impresionado realmente viendo aquel partido entre Brasil y Francia, en especial de la actuación de Didi, que era un espectáculo de lo que jugaba ese hombre en la mitad de la cancha de Brasil. Hablando de Brasil, el 29 de junio, no el 28 como fue previsto originalmente, se jugó el Mundial entre los locales Suecia y Brasil. Otra vez un choque de estilos donde los suecos realmente no iban con todas las de ganar, se iban a enfrentar a este cuadro que al principio le costó, pero bueno, vamos a repasar primero los 11 de las distintas selecciones. Benson, Bergmark, Parling, Gustafsson y Axbom. Por el lado de los suecos, Borgersson, Lieldom, Gren, Hamrin, Simonsson y Songlund. Gilmar, Hjalmar Santos, Orlando, Bellini, Nilton Santos, Sito, Didi, Garrincha, Babá, Pelé y Zagallo fueron los 11 jugadores de Brasil. Zagallo siempre el escudero de Pelé, jugando allí por izquierda, pegadito a la raya. Jugaba Garrincha por derecha y hacía destrozos a las defensas. Los suecos empezaron sorprendiendo con el primer gol del partido, pero enseguida Garrincha a los 9 minutos desbordó por derecha y fue el empate del equipo de Brasil. 1-1, rapidito, como para sacarse los nervios y empezar a acomodar esta final de la Copa del Mundo. Un partido que tuvo de todo, ahí lo tienen a Garrincha, que se aburrió de desbordar por derecha y le cedió a Babá en una jugada muy parecida al segundo gol de Brasil. A los 35 Pelé hizo un golazo es el clásico del sombrerito por encima del zaguero, volea y a sacar del medio, que esto fue un golazo. Zagallo puso a los 68 el cuarto gol del partido y le aseguraba a la selección brasileña, sin lugar a dudas, su primera Copa del Mundo. Simonsson a los 80 acortó diferencias y la goleada la terminó cerrando Pelé con el quinto gol, un gol de cabeza, y de esa manera proclamar a Brasil, vestido de azul en esa ocasión, por primera vez campeón del mundo. Por allí Pelé en el centro, Didi a la derecha, la bandera de Brasil en la vuelta olímpica tras el partido final, y a partir de esta Copa del Mundo comenzaría, digamos, a forjarse el gran equipo, la leyenda de Rei Pelé, y a Brasil, ahora sí, definitivamente protagonista de la historia de la Copa del Mundo, obteniendo la primera Copa Jules Rimet, copa que el que la ganaba 3 veces primero se la quedaba para sí en propiedad, y ya veremos en las siguientes Copas del Mundo quién fue el que se quedó con este honor que en definitiva daba ganarla por primera vez en 3 ocasiones. Espero sus comentarios respecto a esta Copa del Mundo y a esta serie dedicada a la historia de los mundiales.
se agradece el me gusta, los comentarios debajo del video, como les decía, y por supuesto la suscripción al canal. Les dejo un par de videos del canal para que tengan en cuenta y que los puedas ver. Un abrazo grande para todos, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.